complejos que tienen un impacto en su competitividad. Dentro de estos desafíos, destaco el manejo del agua y el abastecimiento de alimentos como puntos cruciales para garantizar un desarrollo sostenible. En la Ciudad de México, la gestión del agua es un desafío debido a la sobreexplotación y a la dependencia de fuentes externas. Una gran parte del suministro de agua proviene de los acuíferos del Valle de México y de las cuencas de los ríos Lerma y Cutzamala. Sin embargo, la capacidad de estas fuentes se ha reducido debido a la sobreexplotación en los hundimientos derivados del bombeo excesivo, además de las fugas en la red de distribución, que pueden representar aproximadamente más del 30% del agua abastecida. Esto, por supuesto, agrava la situación. Otro aspecto a tener en cuenta es el consumo promedio per cápita, pues para el caso de la Ciudad de México es significativamente alto, alrededor de 150 litros por día, lo que supera incluso a muchas ciudades industrializadas. Esto subraya la necesidad de implementar políticas de ahorro y reutilización del agua. Y a pesar de los esfuerzos actuales para mejorar la infraestructura y reducir las fugas, se requiere una estrategia integral a largo plazo que contemple la conservación de acuíferos y una gestión más eficiente del recurso. Otro aspecto importante a resaltar es el tema del abastecimiento de alimentos en la Ciudad de México, pues este depende en gran medida de otras regiones. La ciudad no es autosuficiente en la producción de la mayoría de los alimentos consumidos, pues depende de al menos 26 de los 31 estados del país para satisfacer su demanda alimentaria. Esta dependencia crea vulnerabilidades, especialmente en términos de transporte y logística, y subraya la importancia de desarrollar políticas que promuevan la producción local de alimentos. De igual forma, otro aspecto a resaltar es el tema de la competitividad y los servicios ambientales. Si bien la Ciudad de México acusa un nivel alto de competitividad urbana para el 2008, en materia ambiental, digamos que no necesariamente tiene un nivel de competitividad alto. La competitividad urbana está intrínsecamente ligada a la calidad de los servicios ambientales, la gestión sostenible de recursos como el agua y el aire, así como la planificación del uso del suelo. Estos son fundamentales para mejorar la calidad de vida y atraer inversiones. No obstante, para lograr esto se requiere la colaboración entre diversos actores, entre el gobierno, entre el sector empresarial y la sociedad. Además que, como se comentaba, es crucial establecer una visión a largo plazo y asegurar el financiamiento adecuado, combinando recursos públicos y privados. De igual forma, otra forma también de verlo con el tema de las ciudades sustentables. La Ciudad de México no es una ciudad sustentable y no lo será en el corto y mediano plazo. Esto debido a que hay ciertas razones estructurales. Digamos que el concepto de ciudad sustentable se debe convertir en un paradigma en las políticas ambientales globales. Según la ONU, una ciudad sustentable es aquella que logra un desarrollo social, económico y físico duradero, capaz de enfrentar los riesgos ambientales y comprometer sus logros. Sin embargo, en la práctica ese concepto enfrenta serias limitaciones. Las ciudades no cuentan con la autonomía ecológica necesaria para ser autosuficientes en términos ambientales. Por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, que presenta una alta dependencia de recursos externos y enfrenta desafíos significativos en su gestión ambiental. Aunque algunas ciudades se presentan como modelos de sustentabilidad, en la mayoría de los casos no abordan las contradicciones estructurales que generan insustentabilidad, como la desigualdad social y los patrones intensivos de producción y consumo. Es por tanto que la búsqueda de una ciudad sustentable en la Ciudad de México requiere una integración real de las políticas públicas en tres ejes de desarrollo sustentable: en la parte económica, en la parte social y en la parte ambiental. No obstante, la realidad muestra que la implementación efectiva de esas políticas se enfrentan a múltiples obstáculos, incluyendo intereses económicos y políticos que a menudo priorizan el crecimiento a corto plazo sobre la sustentabilidad a largo plazo. Sin más preámbulos, me gustaría darle la palabra al doctor Sergio. Gracias. Creo que ya lo dijo todo. Eso viene el resumen. Muy bien, compañeros, pues antes que nada, buenos días a todas, a todos, y le agradezco nuevamente a la profesora Betsaida por la invitación de estar compartiendo con ustedes como alumnos de los primeros semestres este tipo de temas que habría que señalar pareciera son estrictamente de ingenieros, de biólogos, ecólogos y demás, ¿no? Entonces yo creo que también es la invitación ahorita a la generación de ustedes, a diferencia de los que ya van casi acabando, que tienen la oportunidad de todavía ir encauzando el interés hacia ciertos temas que, repito, pareciera son exclusivos solamente de ciertas disciplinas. Entonces, el objetivo de la presentación es también desde la parte teórica y empírica presentarles un fenómeno de cómo
podemos abordar los temas, porque muchas de las veces estamos en las materias, en las clases de economía política y uno se pregunta esto para qué sirve, ¿no? O sea, ¿para qué me dan economía política? Que pudiera yo estar en el TEC de Monterrey, en la NAHUAC, donde me enseñan empresas, donde me enseñan todo lo que me va a ayudar en el campo laboral. Y lo cierto es de que siéntanse orgullosos de estar aquí, porque es una multidisciplina en la que aquí uno puede recibir. Yo también soy profesor de la NAHUAC, les digo totalmente, si todo se ve desde el punto de vista del negocio, uno deja fuera muchos temas y problemas sociales. Entonces, este que estamos viendo ahorita es uno precisamente de los temas que ya lo estamos padeciendo, y se habla en los medios así como de, cuando entremos en la crisis, ¿no? Es que ya estamos en una crisis hídrica, ya estamos en una crisis ambiental, pero no la percibimos por distintas razones. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es justamente hacer esta discusión, primero que nada, desde un punto de vista teórico. Creo que desde que entran al primer semestre nos empiezan a bombardear teóricamente de distintos planteamientos y corrientes, escuelas de la economía. Y lo cierto es de que es importante que le vayamos dando ese sentido analítico para ir viendo cómo es de que se va construyendo distintos planteamientos. Entonces, aquí tenemos un resumen, yo diría, muy básico de cómo es de que dentro de la economía, en su cuerpo teórico, se empieza a incorporar la preocupación de la naturaleza, primero en lo general, ¿no? Y vamos a ver que desde los fisiócratas, digo, si ya llevan la materia esta de estudio del pensamiento económico, si no, pues la van a ver, pero creo que desde economía política ya uno puede ver justamente cómo es de que hay esfuerzos por interpretar la relevancia de la naturaleza. Decimos que son en principio los fisiócratas con François Quesnay, con la famosa tabla económica, quien le atribuye en principio la relevancia a la agricultura como base fundamental de la producción de alimentos. De ahí se va ampliando a todo este análisis sectorial para ver cómo interviene en las distintas áreas, y vamos avanzando cuando ya se formaliza, decimos, como una disciplina, ya con una metodología mejor, cuando llegamos a los clásicos. ¿Qué es lo que encontramos con los clásicos? Seguramente ya lo vieron, si no lo verán en economía política, pues todo este asunto de lo que es la teoría de la renta de la tierra. Son los primeros economistas que identifican que un sistema económico tiene límites en su crecimiento, que no se puede tener un crecimiento infinito. De ahí el asunto es de que se va construyendo todo un cuerpo teórico que gira, por ejemplo, alrededor de este planteamiento de lo que es el estado estacionario. Es un momento, dicen los clásicos, en donde se llega a un límite por el agotamiento de la fertilidad en la tierra, en la agricultura, pero se hace extensivo a las minas y así sucesivamente. Entonces, estos planteamientos se construyen desde los principios de la economía política clásica, y también los va a recuperar Marx. Entonces, Marx, sin ser un ecologista, sin ser alguien preocupado en ese sentido por el ambiente, hay quienes los critican porque decían, bueno, para la época ya había planteamientos acerca de la física, de la termodinámica, que Marx no los incorpora. Entonces, bueno, no era obligación de Marx, pero sin embargo su obra sí nos permite entender una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos en ese sentido viendo conforme va avanzando la economía? Bueno, en principio es que se va disminuyendo o se va haciendo más marginal la interpretación de cómo interviene la economía. Si nosotros llegamos a la economía neoclásica, vamos a ver que todo se reduce a la maximización de los factores de la producción: tierra, trabajo y capital. La naturaleza entra en este sentido, en la parte de la tierra, y ahí los neoclásicos van haciendo una serie de reflexiones en donde dicen, bueno, es que el estado estacionario, ese momento en el que se identificaba que se podía colapsar un sistema económico porque hay un agotamiento de fertilidad, porque hay condiciones adversas para la economía y del desarrollo social, se puede resolver con un factor muy importante. ¿Y cuál es este? La tecnología. Por eso es de que en ese sentido se tiene la idea de que la tecnología nos permite resolver gran parte de la problemática. Yo lo ven ahorita con los debates de la ciudad, para la candidatura de la ciudad y del país. Bueno, pues es que hay que traer nada más el agua de otro lado y la metemos ahí en un lago y no pasa nada, ¿no? O sea, como si así fuera de simple, ¿no?
Entonces, ahorita vamos a ver que no es tan sencillito como lo están escuchando. Y el mensaje entonces para cerrar esta primera idea es que ustedes ya pueden tener oportunidad posteriormente, conforme avancen en la carrera, a quienes les interesen los temas ecológicos y ambientales, a que opten por dos grandes corrientes. Una es la economía ambiental y la otra es la economía ecológica. ¿De qué trata cada una? La economía ambiental básicamente es la aplicación de toda la microeconomía, de toda la teoría neoclásica, parten del supuesto de que los problemas se corrigen a partir de la privatización de los recursos naturales, de la creación de mercados ambientales, de estar en ese sentido aplicando tecnología, en general de que son las fallas del mercado las que provocan problemas ambientales. Y hay que moldear con el comportamiento del productor y del consumidor. ¿Cómo lo moldeamos? Pues ponemos precios, ponemos sanciones, se desarrolla el principio del que contamina paga y todos felices. Sin embargo, la economía ecológica, que es más heterodoxa, que es más amplia, donde entran disciplinas como la economía política, la ecología, la antropología y demás, señalan que no. Los problemas ecológicos del planeta es una sumatoria sucesiva de lo que se ha venido desarrollando en el tiempo por la forma en la que se han apropiado los ecosistemas. Es decir, en cada momento histórico, el hombre ha desarrollado una forma de organización económica y social y determina la intensidad con la que se apropia y degrada la naturaleza. ¿Qué significa? Que al día de hoy estamos en un momento en el que la apropiación de la naturaleza, su transformación y su degradación es más intensiva, ¿no? Entonces, en estos términos, entre más crece un sistema económico, entre más se complejiza. ¿Qué significa? Pues que vamos a tener una mayor presión al ambiente. Este esquemita que lo han visto en el salón todo el tiempo, cuando se los enseñamos allí en Economía Política, ahora les pediría que lo visualicemos desde la perspectiva que estamos analizando. Sabemos que, bueno, acá se corrió, aquí tiene que ir la N de mercancía, pero sabemos que hay un capital minerario que nos sirve para pagar fuerza de trabajo y para adquirir medios de producción. De lo que estamos discutiendo, empleando la lógica de la crítica de la economía política, es que la naturaleza es un medio de producción fundamental para la producción de mercancías y que interviene en el proceso de producción y en el proceso de circulación. Es decir, si nosotros ya tuvimos en la etapa primaria la producción de alguna fruta, no sé, la naranja, las manzanas, se la lleva uno a la fábrica, le da valor agregado, lo transforma en un jugo. Bueno, el punto es de que hay que sacarlo al proceso de circulación. Entonces, en ese sentido, completamos los dos razonamientos de que la naturaleza, tanto en el proceso de producción como en el proceso de circulación, va a estar interviniendo todo el tiempo de manera diferente. Supongamos que es un producto semiprocesado y necesita cada uno de nosotros cocinarlo, refrigerarlo ya en casa, de la parte de la demanda final. Bueno, en ese sentido también interviene la naturaleza porque necesitamos el gas o necesitamos el aceite u otro tipo de insumos, ¿no? Bien, entonces, pero la pregunta es, ¿qué son los servicios ambientales? Lo van a escuchar todo el tiempo, lo van a estar mencionando, lo van a oír en algunas conferencias, críticas, libros, lo que sea, y aquí les plantearía de este economista Rudolf de Groot, quien hace una clasificación, pero primero tenemos que entender esta parte. ¿Qué son los servicios ambientales? Sinónimos de ellos: servicios ecosistémicos, ecológicos, biológicos. Es todos los beneficios que vamos a obtener de la naturaleza, de los ecosistemas. Esos ecosistemas que nos enseñaban en la secundaria, de los bosques, el desierto, la tundra, etc. Todos los ecosistemas nos aportan un beneficio. Entonces, nosotros como economistas, pues a lo mucho que llegamos a interpretar el INAE, cuando vemos INAE 1 o INAE 2, es cuando nos ponen a hacer tareas acerca de el análisis sectorial. ¿Cuánto aporta la minería? ¿Cuánto aporta la agricultura? Y la agricultura nos vamos a la parte pecuaria y hasta ahí quedamos. Pero tenemos que comprender, voy a pasarlas rápido y ahorita regreso, que de acuerdo a estas metodologías
las funciones y los servicios ecológicos son cientos. Y nosotros en la economía nada más logramos cuantificar unos cuantos. En este sentido, aquí la economía ecológica distingue dos tipos de reflexión. Unos ecosistemas que están dados en términos de stock, es decir, en términos de dotación tangibles, como es la madera, el maíz, el sorgo, todo lo que podemos tocar, y otros servicios ambientales que por su condición física son flujos de energía, es decir, el aire, la temperatura, la propia agua, que hay una disyuntiva si es un stock o es un flujo, pero el punto está que estamos hablando de una serie de servicios ambientales que no los podemos ni transportar, ni los podemos comprar, ni los podemos vender. Ahorita que todos nos estamos quemando y asando de calor y demás en el metro, cuando al rato que vayan, me dijeron que pusiera atención de que 35 grados, 30 grados, pues uno no lleva un clima artificial más allá del que dan las hélices. Entonces, por ejemplo, en términos del oxígeno, ahorita que estamos contingencia tras contingencia, ¿cómo le hacemos con el oxígeno? Ahorita ya creo que a todos se nos olvidó todo lo que sufrimos en la pandemia, ¿no? Ya estamos ahorita como la fresca mañana, pues no pasó nada, para algunos sirvió una lección, para otros no, pero el punto es de que algo tan vital como era el oxígeno para muchas personas, y creo que más de un familiar vimos que falleció por no tener oxígeno, se convirtió en algo tan vital, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir reflexionando cómo este tipo de servicios ambientales todo el tiempo están interviniendo en nuestro acontecer, en nuestro desarrollo económico y social, pero el punto es de que como no forman parte de una reflexión económica, pareciera que no existen. Bueno, ¿cómo los clasifican? Primero los voy a decir rápido, las funciones de regulación son 4 grandes formas de clasificarlas: las funciones de hábitat, funciones de producción y funciones de información. Me regreso a explicarlas brevemente. Bien, las funciones de regulación son las que ya estuve mencionando. Son todas aquellas que nos ayudan a regular el clima, a regular la oferta de agua, a la retención de suelos, formación de suelos, o que nos ayudan justamente a la estabilidad. No sé si todos viven aquí en la Ciudad de México, pero estamos en una zona altamente sísmica. El temblor del 2017, más los que se fueron sumando, son muestras de que estamos en una zona donde el suelo es altamente inestable. Ahorita vamos a ver la combinación entre pérdida de bosques, pérdida de agua y alta vulnerabilidad sísmica, ¿no? Entonces, estas funciones de regulación, pues como ya lo mencioné, ayudan justamente a regular los procesos de filtración, la recuperación de la humedad en los ecosistemas, todo este tipo de elementos que intervienen en los ecosistemas en lo general. Las funciones de hábitat se refiere a las funciones de refugio, de cuidado, de protección, que es donde se van a desarrollar los seres vivos, tanto vegetales como animales, pero también el propio hombre, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea es que permite desarrollar a distintas comunidades de especies en todo el planeta, y por eso de ahí su nombre, ¿no? La siguiente es la función de producción, que les decía, nosotros como economistas es la que más identificamos, es con la que estamos más en ese sentido familiarizados, porque se trata de alimentos, materias primas, recursos genéticos, medicinales, que podemos estar obteniendo a partir de la caza, la pesca, la recolección, que intervienen justamente en los procesos productivos en las farmacias, en la industria y demás. Eso es normalmente lo que nosotros logramos cuantificar. Y la última, que son las funciones de información, que todo el tiempo estamos inmersas en ello, pero no las identificamos porque pareciera como que están dadas. ¿A qué nos referimos? Que son funciones de información estética, de recreación, información cultural y artística, histórica, espiritual, educación y ciencia. ¿Esto qué significa? Que nosotros las islas, este espacio es un pequeño ecosistema, y en ese pequeño espacio que podemos visualizar nos puede ofrecer las 4 funciones y distintos servicios ambientales. Por ejemplo, ir a echar novio, ir a jugar fútbol, ir a comerse ahí unas papitas, sentarse abajo del árbol porque está más confortable y leer un libro, más cuando traen a los niños ahí por darles las vueltas en las islas, a los perros, al torneo de ajedrez, la danza, etcétera, etcétera.
cumple funciones también de regulación porque es área forestal, vegetal, permite la captura de agua, la regulación del clima, etc. Entonces, en ese sentido, el mensaje es que entendamos justamente que todos los servicios ambientales son necesarios para la reproducción económica. Y empezamos con ya los temas más profundos que se hicieron en la introducción. Primero, todas las ciudades, lo extendería a los espacios urbanos, son dependientes porque en ese sentido van a tener la necesidad de todos los servicios ambientales posibles. En ese sentido, los vuelve vulnerables. ¿Sí? Ninguna ciudad es autosuficiente al 100%. Ninguna. Por mucho que nos digan, no, si es que Nueva York, Londres, todos estos emporios financieros industriales requieren forzosamente de ecosistemas y de la transferencia de servicios ambientales. Al interior de los espacios urbanos, en efecto, puedo decir es que tengo las islas, tengo Chapultepec, tengo la Alameda, pero es insuficiente. No nos ayuda justamente a poder reproducir al 100% todo este esquema económico y social. ¿Sí? Entonces, ¿en qué condición se va a enfrentar todo espacio urbano? A esto que se conoce como vulnerabilidad urbana. ¿Qué es la vulnerabilidad urbana? De acuerdo al Banco Mundial, de acuerdo a otros especialistas en el área de urbanismo, pues es la forma en la que se va a ver afectada las ciudades como consecuencia de fenómenos naturales y que se combina con una deficiente infraestructura urbana y desigualdad de ingresos. Esto significa también que van a estar dependiendo de una dotación de servicios ambientales y que en la medida de que esos servicios ambientales se agoten, lo que va a estar propiciando es que se vuelva más dependiente de esas regiones. Pero el problema es, ¿y qué pasa cuando en las regiones que me están abasteciendo también se agotan los servicios ambientales? Es una pregunta ahorita de trabajo. No sé si se acuerdan que es el principio del sexenio cuando fue el tema, y diría el drama también de la gasolina, que estaba por el huachicol y todo el rollo. Medio mundo formado por todos lados para la gasolina. O sea, filas y filas para cargar de gasolina, para estar abasteciéndose y demás. Pero el tema es, pues a mí que me preocupa, pues si yo no tengo carro. Pues es que el problema es de que no es de que no tengas carro, sino porque tienes que comer. Y para que te lleven el maíz a la tortillería, para que te lleven el agua al domicilio, o para que vayas al súper, se tiene que transportar. El petróleo, la gasolina, entonces en este sentido es un servicio ambiental. Repito, todo lo que se extraía de la naturaleza es un servicio ambiental. Entonces, en este sentido, la vulnerabilidad urbana va a estar presente y en cada espacio urbano, en cada ciudad, se va a hacer más alta o se va a hacer más baja, dependiendo primero de las condiciones naturales que se tengan al interior del espacio urbano o alrededor. Después de eso, de las condiciones técnicas con las que cuente la ciudad, que es desde la parte de transporte, la infraestructura y demás. Y de ahí la que sigue es el tema de las instituciones. ¿Qué tanta capacidad tienen para responder en el momento, para resolver problemáticas asociadas a este tipo de fenómenos? Entonces, el punto es de que hay ciudades, hay espacios urbanos que van a estar en mayor propensión, como la Ciudad de México, justamente para poder enfrentar este tipo de temas. Y la pregunta es, bueno, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿cómo se interpreta? Bueno, en todo el planeta están viviendo lo mismo, justamente porque estamos en un momento histórico en el que la mayor parte de la población ya es urbana. Entonces, el punto es que va a estar determinando, ya que vamos aterrizando justamente el tema. Cuando hablamos de competitividad, lo mencionamos tan común que escapa de la comprensión. Tenemos por un lado competencia y por el otro lado competitividad. Entonces le pediría, por ejemplo, a los compañeros que están muy risueños aquí y allá, que me están distrayendo mucho, ¿qué es la competencia? ¿Sí? Cualquiera de los dos. ¿No? ¿Podría ser la oferta y la demanda?
la competencia? Sería una serie de estrategias para lograr posicionarte por encima de los demás. Esa sería la competencia. La competencia es lucha. Eso lo ven en la economía política. Es lucha, es competencia. La competencia es lucha, es disputa, es enfrentamiento, es confrontación. En el sistema económico en el que estamos se están enfrentando las empresas. El discurso romántico que nos dan de que hay que posicionarse para encontrar mercados, pues es una forma muy elegante. Se van con la idea de Shark Tank y a ver y todo el rollo. No. Una empresa busca posicionarse en el mercado frente a otra. Si ya hay Coca-Cola, como para qué quiero Pepsi-Cola, para qué quiero Bicola, para qué quiero Red Cola. Entonces estamos en un sistema que se basa en estar compitiendo. ¿Sí? Entonces la competitividad, lo decía el compañero, es una serie, un conjunto de elementos con los que va a contar cada empresa o cada capital para enfrentar en el mercado a su competencia. Ahora, la idea es que traslademos esto al espacio de lo que es las ciudades y el espacio urbano. ¿Qué es el espacio urbano? Es un espacio económico. Visualicen que las ciudades son personas o son empresas y por qué razón se van a estar obligadas a competir. ¿Para qué compiten? Sí, compañero. Bueno, a lo que mencionas se me hace muy similar al tema que menciona Marx en el tomo 3 del Capital. Si no mal recuerdo, no me acuerdo exactamente cómo es el tema que se maneja, pero justamente lo estamos manejando en este cuarto semestre de Economía Política, que es la disputa entre capitalistas, que es una contradicción a sí mismo, porque se supone que si el capitalista quiere crecer en la economía, en el mercado, pues es una disputa, pongámoslo, incoherente, que entre mismos capitalistas busquen arruinarse. Que esa contradicción que se genera, pues al final afecta incluso a la misma persona que empieza esa competitividad. Y el hecho de una competencia es una contradicción en el mismo sistema en el que nos encontramos, según bien recuerdo de lo que menciona Marx en este volumen. Acuérdense cuando les explica la caída de la tasa de ganancia y cuando les ponen el cuadrito de la composición orgánica de capital, aquel capital que tiene mejor composición orgánica es el que fija el precio, es el que manda en el mercado, si lo queremos ver así. Bueno, traigamos ahora la reflexión de las ciudades. Aquellas ciudades que tengan mejor población, una población mejor preparada, mejor infraestructura, mejor instituciones, seguridad, etcétera, etcétera, ¿qué va a dar como resultado en este contexto globalizador? Que va a tener más capital, va a tener más condiciones estables. Bueno, todo eso nos lleva, en efecto, por el tema de la oferta, de la condición, digamos, física, material, pero en eso tenemos que meter el tema del ambiente. ¿Qué pasa cuando un espacio no tiene, un espacio económico me refiero, no tiene esas condiciones naturales, tiene condiciones naturales adversas? ¿Qué pasa con los costos? O sea, empiezan a aumentar para la empresa. Entonces está la trampa y analítica de la inversión extranjera directa. ¿Qué hace la inversión extranjera directa? Se va. Entonces, esto por eso les estoy mencionando acá el tema de la rentabilidad de las empresas y el bienestar de la población. Ahorita, repito, a menos de que sean ustedes un grupo vulnerable, como es de asma, todos los que quedamos mal de los pulmones por el COVID, sus familiares, etcétera, son los que con las contingencias ven aumentado los gastos en salud. Pero aunque no tengan todo esto, con el calor, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera reacción? Pues empezar a gastar más. Una ciudad, para poder enfriarse, necesita gastar más en energía, necesita gastar más en agua, más en lo que sea. Pasaba una nota en la mañana que estaba de las noticias antes de venirme que creo que en Guanajuato estaban peleando en un Costco por los últimos ventiladores, ¿no? Pero bueno, no sé si recuerdan que en Monterrey estuvieron viviendo el tema del agua como nosotros ahorita, ¿no? ¿Y quiénes son los primeros que se van a ver afectados? Pues son los que tienen condiciones de ingreso más limitadas. ¿Y quiénes son los que repercuten menos los problemas en ese sentido? Los que tienen mejor poder adquisitivo. Por eso se puede volver en un momento dado excluyente si nosotros privatizamos el agua. Atención, hay un primer mensaje crítica hacia el tema del agua y con la idea de que es que si privatizamos el agua va a ser más eficiente y va a haber agua para todos. No es cierto. O sea, porque una empresa busca ganar, una empresa busca rentabilidad.
Y entonces, pues obviamente lo primero que va a hacer es pues quito los subsidios, ¿no? O sea, eso es algo muy importante. La funcionalidad de la ciudad en términos de equipamiento, ya lo mencioné, y en general, ¿cómo corregimos esto? Lo primero, lo más difícil, es un problema civilizatorio, como lo puede decir Enrique Lev, profesor aquí en la facultad, que algunos lo conocerán, Andrés Barrera, muchos especialistas, es cómo corregimos la forma de apropiarnos de la naturaleza. Es un problema civilizatorio, la forma en la que consumimos, la forma en la que se produce. Entonces, en ese sentido, aquí les voy a hacer ruido analítico para los siguientes semestres y desde ahorita. Siempre nos dicen que hay que crecer, pero ¿qué pasa cuando crecemos? Inmediatamente se registra una degradación e impacto en el ambiente. Entonces, más de uno dirá, bueno, entonces no crecemos, no, es que el problema no está en el crecimiento, el problema está en la producción y en la forma en la que consume una sociedad. Si hacemos ahorita una breve encuesta, lo que 20 compañeras dijeron, ¿cuántos pares de zapatos tienen? ¿10? ¿Alguien más de 10? ¿Más de 20? Y nos vamos al tema del valor de uso y el valor de cambio. ¿Para qué quieres tantos pares de zapatos si nada más sirven para tapar los pies, para andar cómodos? Y entonces esa es la discusión que se hace en otra corriente, que es la economía, en la ecología política. O sea, ¿cómo se logra entre las sociedades una forma de consumo responsable? Pero bueno, eso es algo más complejo, que repito, es la invitación para que ustedes en ese sentido puedan justamente ver distintas áreas de análisis. Revalorar el ámbito rural, disminuir el crecimiento demográfico, potenciar los procesos, infraestructura, equipamiento urbanos. Es algo que se dice fácil, pero es bien complicado, ¿no? ¿Por qué el ámbito rural? Porque son los habitantes rurales los que están más directamente ligados justamente con el tema de los ecosistemas. No somos nosotros. Para nosotros, si tenemos sed, vamos y compramos la botella de agua o vamos al Walmart o al mercado. Y no tenemos esa conexión, diría Martínez Alier, tenemos una desnaturalización porque no comprendemos el vínculo que tenemos. Entonces, así sucesivamente, vamos entonces concluyendo esta primera parte para dar pase a la parte empírica, que entonces esa competitividad urbana pues va a ser justamente la suma de atributos que le van a distinguir a una ciudad respecto de otra en todos esos niveles. Aquella ciudad, aquel espacio que tenga esas mejores condiciones es la que se posiciona, es la que logra generar un mayor bienestar social y la que detona una mayor riqueza en esos términos. Alicia Siccardi, una investigadora del CONES, antigua directora del programa de Universidad de Estudios de la Ciudad, señala que bueno, hay muchos factores que determinan la competitividad urbana, ya lo mencionamos: la infraestructura, la localización, la fuerza de trabajo calificada, la cooperación interempresarial, gobiernos eficientes, promotores del desarrollo económico, pero sobre todo las condiciones ambientales estables. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo esta conclusión. La primera conclusión es que la pérdida de áreas naturales, de ecosistemas, redunda en una pérdida de servicios ambientales y por ello nos va a generar un incremento en los costos económicos y sociales y redundan en una baja competitividad urbana, económica en este sentido. Y aquí les pediría que vean este esquema. Todo lo que estamos diciendo se resume aquí. La ciudad es un espacio económico y social que requiere forzosamente de entrada de recursos naturales, de ecosistemas, más allá de los que tenga a su interior. Y la otra parte que no hemos discutido, que es que saca todos sus residuos sólidos, líquidos, gaseosos. Esos lo estamos viendo con la contingencia, son los más complicados. Y la pregunta es, ¿qué pasa entonces si hacemos esto? ¿Alguien sabe esta imagen a qué película corresponde? A ver, ¿alguien ya lo dijo? Le van a dar un punto a la doctora, la profesora Beisaya. A ver, ¿quién la vio? ¿Qué dijo? ¿De qué se trata la película? Grosso modo, ya saben cómo es Homero, ¿no? Hizo un Homero, por ahí una pipa de contaminantes, lo manda en río, pero eso se empieza a multiplicar
y después llega a un tal grado de que se vuelve Springfield, se vuelve tan insostenible que llega la Agencia Ambiental de Protección Ambiental de Estados Unidos y decide encerrar a Springfield y empieza el caos. Esta película está basada en este principio de la economía ecológica, es la reflexión de qué pasa si aislamos a una sociedad, a una economía, a una ciudad. ¿Cuánto tiempo podemos mantenernos con esas condiciones? Lo cierto es de que nosotros, aquí en esta ciudad, no aguantaremos ni un año. Es eso, más de la mitad del agua la tenemos que traer de fuera. Ya lo mencionó el compañero del artículo que les mandé, que hicimos ahí. Necesitamos de toda la República. Aquí lo único en lo que somos autosuficientes es en nopales, nopalitos de nopal. Sí, que si se producen flores en Xochimilco, pero nadie va a comer flores, con las de Jamaica. Y así le vamos buscando, producción de traspatio. No podemos huir. Por eso no percibimos ni a nivel mundial ni a nivel nacional que estamos en una crisis, porque en este contexto globalizado todo viene de diferentes formas. Aquí, estaban ustedes muy chicos, yo creo que a lo mejor en la primaria, cuando tuvimos un drama aquí en la ciudad de que no nos quería recibir el Estado de México todos los residuos sólidos, es decir, la basura, y se tuvo que llevar hasta Cuernavaca y hasta quién sabe dónde, ¿no? Entonces todos los tiraderos del bordo Xochiaca, por allá, pues se hizo un acuerdo y ya, se pudo recibir. Pero eso igual es, a ver, ¿cuánto tiempo aguantarían ustedes estando encerrados sin abastecimiento? Es el mismo razonamiento. Entonces, vamos a entrar en materia. Estamos en el análisis ya pasando de lo teórico muy sintetizado a algo más concreto. Estamos nosotros en la cuenca, en la región hidrológica número 13, lo que es en la Ciudad de México y el Estado de México. Y esta es la que está considerada como mayor dentro de los estándares con el mayor estrés hídrico. Es la que está más presionada. Aquí pueden ver ustedes la relación, perdón si la alcanzan a ver, el grado de presión, el volumen total de agua concesionada, que es a través de pozos, el agua renovable, ¿no? Que es para darnos cuenta de cómo el agua concesionada, pozos, tomas domiciliarias, domésticas, está por aquí, pero el agua que nos llega de manera natural es menor a lo que se extrae. Ahorita vamos a hacer. Aquí vean ustedes la tendencia desde el 2003, cómo se puede corregir en un pequeño momento pues esa presión, en un momento dado, cómo se eleva, se logra controlar, pero el tema está que ya estamos en un estrés permanente. Y esto nos lleva a reflexionar, no sé, ¿quiénes son fuera de la Ciudad de México? ¿Quiénes nos visitan? ¿De dónde vienen? Yo vengo del Estado. ¿Del Estado? Yo soy de allá del Texcoco del Estado. Son de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Entonces, bueno, hay que dimensionar lo siguiente, ¿por qué tenemos tantos problemas? Porque número uno, somos la entidad más pequeña de todo el país. O sea, apenas le ocupamos el 0.7%. Pero vean esto, es la entidad donde más población hay. O sea, alrededor de 5.967, con el censo más reciente no cambia mucho, cambiará unos 50, 60, pero es la entidad que tiene más población por kilómetro cuadrado. Se mueven aquí 5.000 personas, se mueven acá en todos lados. Obviamente pues hay unas más heterogéneas que otras, algunas alcaldías, pero mientras que el promedio nacional, que es de 61 personas, Estado de México, nada, y nadie, ninguna otra entidad es así de complicada. Y ahí vamos entrando en materia. Aquí tenemos que los pozos, las fuentes internas manantiales con las que cuenta la Ciudad de México para el consumo promedio de 29 metros cúbicos, viene de dos fuentes, la interna y la externa. La externa corresponde al sistema Lerma y Cutzamala, al sistema Caldera y Choconautla, que son del Estado de México. Entonces voy a cambiar de diapositiva rápido. Antes, es una lástima, profesor, a ver si nos podemos organizar para llevar a los que se pueda a estas visitas. Antes hacíamos las visitas de campo, nos llevábamos para que vieran cómo la economía se traducía en la realidad, pero desde que tuvimos un desafortunado accidente aquí con unos alumnos, una práctica de campo, pues fallecieron en un accidente allá en Toluca, y ahorita que baje en la pared que está en la entrada,
ahí está el anuncio que es en memoria de esos compañeros que fallecieron porque iban a una práctica de campo en Michoacán, a Veracruz, a Oaxaca, con el profesor Pablo Sheinbar, que iba a llevar a alumnos de INAE, de otras materias, para que vieran el sistema productivo de árboles, de chicle, para ver las piñas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, desde ahí es muy complicado que podamos llevarlos, pero son muy necesarias estas prácticas de campo para que puedan ustedes ver cómo la economía y todos los fenómenos, cómo intervenimos en la formación del economista, ¿no? Entonces, esto se trata para que ustedes primero entiendan que el agua de las fuentes externas que nosotros consumimos se extrae primero de 1100 metros de profundidad en el Estado de México y tiene que ser transportada alrededor de 300 kilómetros en promedio para llegar a toda esta zona metropolitana. ¿Qué significa esto? La extracción del agua, obviamente, pero es el gasto de energía eléctrica o fósil para sacarla. Y ahí viene, repito, lo interesante, pues ahí estamos en la entrada del sistema Cutzamala y la idea es que nos dan un recorrido a todo lo que es el complejo. Aquí tienen ustedes estos tubos que son con los que nos traen el agua y que un tubo de esos es como del tamaño así, yo creo que de piso, de 4 metros, y es la imagen esta que ustedes ven aquí, es esta, ¿no? Es la que va serpenteando ahí toda la parte boscosa del Estado de México hasta Primordial, ¿no? Entonces, así se ve el agua cuando se está extrayendo. Esa que ustedes la ven en alguna zona rural, se ve café, pues bueno, ese es el agua, va traída de lo que es un sistema de represas, entre ellas la de Valle de Bravo, y aquí es donde está sucediendo un fenómeno que antes no preocupaba. Decíamos, es que pues, si se nos acaban las fuentes internas, pues ahí tenemos las externas, pero oh sorpresa, se está acabando el agua también en el Estado de México porque no ha llovido. Entonces, si ven también el tema del lago de Chapala, la presa Valle de Bravo, o sea, se está acabando. Entonces, pues la solución de la señora X de traer agua de no sé dónde, pues habrá que verla muy seriamente por varias cosas, ¿no? Entonces, va sufriendo distintos procesos, va teniendo ese tratamiento. Aquí están los cuartos de máquinas donde están los tanques que tienen almacenados distintos químicos para irlos aplicando. Y es una gran planta potabilizadora como esas que ustedes pueden ver en alguna casa. O sea, es un monstruante, o sea, ir a este lugar. Y donde va, por ejemplo, cuando va el proceso de extracción y que va aplicándose de manera muy bien cuantificada todo el proceso de cloro más otros químicos, pasa al proceso de sedimentación y ahí es donde ya, si se dan cuenta hasta por acá de que entra en estas fases, en estas canaletas, aquí ya se va aclarando un poquito. Llega la parte de filtración, me estoy resumiendo aquí más de una hora de recorrido, hasta que llega a esta parte donde ya sale pura, ¿no? Entonces ahí con toda la desconfianza de que pues hazme la prueba, tómala, pues sí, ¿no? O sea, así es. Esta agua que nosotros tenemos pasa por ese proceso, la UNAM tiene sus procesos de filtración también. Entonces, regresándome, vean ustedes ahí esta parte, repito, pues aquí nos saltamos, aquí resumimos, mejor dicho, toda una hora de recorrido para ver cómo se está dando este proceso y qué tiene que ver justamente con el tema que estamos discutiendo. Bueno, regresando entonces a esto que estamos viendo, para entender, este sistema Lerma y Cutzamala es el que acabamos de ver, es el que abastece al interior de la ciudad. Entonces, ¿quiénes consumen más agua en la Ciudad de México y hacia dónde va? Se supone que en principio es toda la parte habitacional, después la parte comercial y de servicios y la parte de comercio mixto, que es industria con servicios. Aquí, no sé si lo alcanzan a ver, son las alcaldías que mayor consumo tienen. En ese sentido, nos vamos a encontrar que contradictoriamente es Iztapalapa. No estamos hablando de la disponibilidad, estamos hablando de la dotación que demanda.
por el tamaño de población que tienen, de más de 1.100.000 habitantes. Después de ahí, la Gustavo Madero y Álvaro Obregón, Coyoacán, junto con Tlalpan. Entonces, ¿qué diferencia hay entonces entre el consumo de una de estas alcaldías frente a las otras? Que estas son de consumo doméstico y normalmente las de alcaldías del centro son industriales o de servicios. Esa es una gran diferencia, ¿no? Entonces, el punto aquí también adquiere otra relevancia. Por la parte industrial, chequen, a ver si alcanzan a ver aquí, chequen estos dos lugares. Chequen, nuestra UNAM es el segundo consumidor, mayor consumidor de agua en la ciudad, ¿no? Pero chequen ahora quién ocupa el primer lugar. Entonces, de ahí, si vamos revisando, para hacerlo gráfico, es esto. Entonces, igual casi al principio del sexenio, no sé si recuerdan que en Baja California Norte por ahí hubo un conflicto porque el presidente hizo una consulta popular con toda la sociedad que está involucrada de que quién estaba de acuerdo en que se cerrara o no una cervecera, ¿no? Pues que medio mundo, entonces lo criticaron mucho, pero aquí volvemos al tema ahora de la economía ecológica, que nos plantea que las políticas de desarrollo económico, las políticas de desarrollo local, deben de estar guiadas en función de la dotación de recursos naturales. Cuando llegaron Coca-Cola, sobre todo la Corona, el Grupo Modelo, a esta ciudad hace décadas, más de medio siglo, pues no teníamos este problema. La pregunta es, ¿quién se va a atrever a sacarlas ahora? O sea, entonces, otra autocrítica. ¿Qué tan sustentable o sostenible es nuestra UNAM en el tema del reciclaje y recuperación de agua? Porque está ocupando muchísima agua, o sea, es el segundo lugar de consumo, ¿no? en términos de la parte de industrial y de servicios, ¿no? Entonces, pues aquí hemos tenido premios Nobel, tenemos la Facultad de Ingeniería, Ciencias de la Atmósfera, un montón de lugares que deberían de estar acondicionando la UNAM para la recuperación de agua, por ejemplo, o el reciclaje. Entonces, esto es para hacer una crítica acerca de cómo debemos estar visualizando el futuro de las ciudades. ¿Por qué es todavía más preocupante? Aquí tenemos el mapa de la Ciudad de México desde otra perspectiva. Primero, todo esto gris es suelo urbano, todo esto que ven de colores son los ecosistemas, pero esto color marrón son espacios urbanos, son localidades, son colonias, etc. El problema que se está teniendo es que se está expandiendo sobre los ecosistemas. Entonces, ¿qué pasa al estarse expandiendo sobre el suelo de conservación? Para tocar el tema de los servicios sanitarios. Perdemos todo esto. Perdemos funciones de regulación, perdemos funciones de hábitat, perdemos funciones de producción, que aunque no tengamos un gran aparato productivo agrícola, pero es suficiente para la autosuficiencia de algunos, o es complementaria para algunas zonas ahí, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, ¿no? Entonces, el punto es de que se está perdiendo toda esta parte y estamos literalmente en una bomba de tiempo. Repito, no la percibimos ahorita y esto es creciente. Yo creo que viendo desde otra perspectiva, en lo que estamos revisando, cómo estamos perdiendo competitividad en la actualidad, parecía que se está conteniendo, pareciera que se están realizando las obras hidráulicas y en general se está atendiendo, pero todo ha sido paliativo porque las políticas no han logrado trascender y es ahí desafortunadamente una crítica que sufrimos todos los ciudadanos frente a los gobiernos, porque si bien es cierto que en el 2000 se diseñan muy buenos planes en ese sentido de desarrollo ambiental, se van perdiendo. Al día de hoy no es tan efectivo como era como se empezaba a vislumbrar. Y aquí tienen ustedes esto que es, yo creo que para mí sería, después del abastecimiento del agua, la otra preocupación. Aquí ubíquense en qué alcaldía están y dependiendo de eso son el mayor grado de vulnerabilidad que se tiene por el tema de los temblores. Las zonas más oscuras son las que tienen más hundimiento, que son de 21 a 30 centímetros anualmente, y después va avanzando. Entonces, acá tenemos
idea muy básica de lo que es la zona sur de conservación, donde cada que perdemos zonas forestales, zonas de cobertura vegetal de pastizales y demás, se evita que se filtre el agua, que se recargue el acuífero, y ante una sobreexplotación se da una combinación perfecta para el caos. Sobreexplotas el manto acuífero, no permites que se recupere, que se filtre, que se recargue, y entonces haces más inestable el suelo. Entonces, a nivel nacional, estas son la distribución de las unidades urbanas, desde las 56 zonas metropolitanas, pasándole con centros conurbados, y lo preocupante es que se está dando sobre las zonas ecosistémicas de zonas forestales, que son las que permiten una mayor captación de agua. Entonces, ahí tienen ustedes objetos de estudio, trabajos futuros de tesis, de cómo está afectando justamente la rentabilidad, la competitividad. Y vean, casi siempre en las zonas centro, y se habla, por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México va a crecer tanto que esa megalópolis, que es otro término, va a estar presentando todavía más preocupaciones. Creo que ahorita nosotros estamos viviendo lo que se pensaba hace 20 años como futuro, ahorita es una realidad, y el asunto es, para ir concluyendo, es que si se quieren buscar opciones, si se quieren buscar soluciones, no nada más son desde el punto de vista técnico, no son desde el punto de vista ingenieril, sino que tenemos quienes estamos preocupados por eso, sobre todo los políticos ahorita que andan en campaña, es que se debe de comprender, y creo que sí lo saben, pero el atender el problema desde su origen, pues es muy costoso económicamente, políticamente, porque significa afectar a empresas, significa que en ese sentido proyectos de mediano o largo plazo que no cualquiera quiere enfrentar, ¿no? Entonces, bueno, este es el ciclo del agua, que lo conocemos, que igual nos lo enseñan desde la primaria, donde saben hay un proceso de evaporación, de precipitación, de filtración, todo lo que estamos nosotros ahorita describiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se interviene a través de un espacio urbano o de una ciudad ese ciclo hidrológico? Cuando le construyes grandes centros habitacionales, inmobiliarios. El semestre pasado con los alumnos de la profesora hablábamos de la gentrificación, de todos esos lugares como Pueblo de Joco, de Mítica, del famoso cártel inmobiliario y demás, que justamente rebasan muchas de las veces los pisos permitidos por el reglamento, y si eso le combinamos que se van contaminando distintos espacios donde se lleva a cabo el ciclo del agua y se van degradando, deforestas, pones ahí haces un cambio de uso del suelo para la parte agrícola o para habitacional, pues alteras completamente todo este ciclo. Entonces, este es de manera natural, este es cuando ya está intervenido, ¿no? Entonces, en estos debates, el segundo debate que tuvieron acá en la Ciudad de México, que hablaban de propuestas de que si el lago, que si Texcoco, que si... Eso es una cosita, realmente parece una ocurrencia, porque el problema es más amplio. Es repensar toda la ciudad desde el punto de vista de quiénes son los principales consumidores.